¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, padre. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, buenas noches. Bien, gracias a Dios. ¿Ya había estado por acá usted? No había tenido el gusto, padre. Estuve mirando algunos de sus videos. Me llamó bastante la atención uno reciente que tuvo con Santi. Más que todo en el tema de cuál es el beneficio en estas conversaciones. ¿Cómo estamos representando a Cristo en estos temas? Y yo creo que es importante resaltar ese aspecto, porque yo creo que independiente de si las personas llegar a un acuerdo o no, lo que creo que tiene que dejar de manifiesto es que estamos haciendo una representación de eso que creemos. Entonces yo creo que me pareció bastante interesante el tema y bastante oportuno, dado el ambiente general que uno ve en ese campo. Entonces, Sí. agradezco haber traído ese tema. Sí, no. De hecho, los ambientes de las redes sociales suelen ser como selvas. Siempre yo así lo califico, ¿no? Hay mucha selva y mucho salvaje y a veces nosotros podemos convertirnos en salvajes. No siempre yo he sido el mejor ejemplo, yo eso a la gente se lo digo. Yo también a veces he caído en ese tipo de trampas, pero hay que tener cuidado de no caer y de, bueno, de atacar el argumento y no la persona. Eso es lo que uno tiene que acordarse, ¿no? Por Sí, ejemplo, el mundo de X es todavía peor que el de YouTube. El mundo de X es muy salvaje porque es muy político y a veces uno cae en trampas. Entonces, bueno, uno tiene que tener cuidado porque tiene que acordarse a quién representa, justamente, ¿no? totalmente de acuerdo, padre. Totalmente de acuerdo. Así que, Sí. ¿de dónde nos habla usted? Bueno, yo soy colombiano, pero vivo en Canadá. En Canadá. Mm. Sí. As- bueno, no digamos vecinos, pero vecinos, sí. Acá, acá no al ladito del punto de vista territorial, pero son tan grandes los dos países que en realidad pueden ser kilómetros de distancia, ¿no? ¿Hacia qué ciudad estás ubicado? Yo estoy en Georgia, estoy En bien al Georgia, sur, así que por eso, hacia abajo. sí, sí. Bueno, buen climita, Atlanta. Yo soy más hacia cerca de Toronto. Un poco más frío. Es bastante, bastante lejos, así que. Pero bueno, hoy en día las distancias se acortan con los aviones y con toda esa cuestión. ¿Alguna cuestión más me quiere plantear? Sí, ya para entrar un poco en detalle. Tengo primero una pregunta totalmente hipotética antes de entrar en materia, por pura curiosidad. Eh, eh, si la pregunta viene por la razón de cómo cómo percibo que la Iglesia Católica ve la palabra de Dios Una y pregunta sí, cuéntame, antes de responderlo. ¿Usted es perdón. católico? Era católico, padre. ¿Y ahora qué es? Yo creo que sigo la Biblia. Bueno, pero ¿qué denominación es? ¿O no tiene denominación? Yo no creo que yo pertenezco a ninguna denominación. Ok, ok, Si eso no se puede, eso quería saber. ya, Adelante con la perfecto, pregunta. perfecto, sí. Entonces, entre más miro, tengo la impresión, entonces me podría corregir, que desde el punto de vista católico, la Sagrada Escritura o la palabra de Dios está al mismo nivel del magisterio y del Papa. ¿Usted lo ve en esa forma? No, Gracias. nosotros no creemos que esté todo al mismo nivel. Obviamente que no. Nosotros lo que creemos es que la Sagrada Escritura es palabra de Dios y el magisterio y el Papa son los intérpretes. Eso es lo que nosotros creemos. O sea, más bien dicho, y tampoco el Papa es el intérprete en toda circunstancia, porque también es esa otra variante que muchos no católicos no entienden. Nosotros no creemos que el Papa sea infalible en todo. Absolutamente no.
Nosotros creemos que el Papa en determinadas circunstancias, cuando el Espíritu Santo así lo quiere, porque siempre es una decisión del Espíritu Santo definir doctrina, cuando el Espíritu Santo así lo quiere para toda la Iglesia, y ni siquiera es solamente el Papa sí, es aquel que define el dogma, pero el Papa deja que los teólogos profundicen, porque no es que realmente él sabe más que los teólogos muchas veces. Entonces, él deja que toda la Iglesia profundice sobre un determinado tema y, bueno, él, digamos, inspirado por el Espíritu Santo, es el que define doctrina. Pero, digamos, lo que nosotros decimos es que el magisterio es el intérprete tanto de la Escritura como de la tradición, porque nosotros somos Escritura, no somos sola Escritura, esa es la diferencia. Nosotros creemos que está la Escritura, la tradición, ambas dos son palabra de Dios, palabra escrita, palabra oral, y el magisterio es el intérprete. Eso es un poco. Después, en cuanto al mismo nivel, yo alguna vez lo habré dicho eso, alguna vez dije que están al mismo nivel, pero hay que distinguir. O sea, yo eso lo dije en uno de mis debates. Hay que hacer una distinción. El Espíritu Santo es el autor tanto de la inspiración bíblica como de la inspiración de la tradición oral, como de la inspiración al Papa. Es siempre el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad siempre es Dios, en ese sentido, digamos, pero no en el sentido de que de manera ordinaria sea así, ¿no? Ya. Sí, gracias, muy amable, padre, por la clarificación. Bueno, ahora sí, yo creo que vengo con la pregunta del tema. Mi primera pregunta tiene que ver con el dogma de la Asunción de María. Yo creo que estoy tratando de mirar cuál sería un paralelo desde el católico y el no católico. O sea, yo creo que uno de los elementos que creería la mayoría de los protestantes estarían de acuerdo esto en decir, o sea, ven a María en el cielo en una posición muy privilegiada, todo el mundo estaría de acuerdo. Yo creo que donde empieza a haber una diferencia es en los términos en los cuales está definida el dogma. Y cuando lo miro, parece un poco problemático, como si. La primera pregunta sería, ¿dónde ubica el padre Tomás el dogma? O sea, había un artículo del padre Charles Grudin de Respuestas Canadá. Y lo que él dice es que el dogma no está en la Sagrada Escritura, es de la tradición. ¿Usted comparte esa opinión o tiene una opinión diferente, padre? O sea, sí, es de la tradición, eso es correcto, porque también la Escritura en Juan 21-25 dice que hay un montón de cosas que no están contenidas en ese libro. Pero, sin embargo, las cosas pueden estar en la Escritura directa o indirectamente. Por ejemplo, acá podemos ver en Apocalipsis 12, le vamos a mostrar el texto, y es por ejemplo, capítulo 12, y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Acá dice apareció en el cielo un gran signo, es decir, más bien dicho, entiendo que muchos lo interpretan acá como si fuese la iglesia, también se le da la interpretación de la iglesia. Lo que no se puede nunca obviar es la parte acá abajo que dice la mujer, el versículo 5, ¿no? La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. ¿A usted quién le parece que puede ser ese hijo que tenía que regir las naciones?
Sí, o sea, yo estaría de acuerdo con los dos elementos que incorpora, padre, en el sentido de que de un lado, o sea, puede estar relacionado con María, yo creo que es claro, y la segunda capa que hace referencia a Israel, que también es utilizada como mujer en el Antiguo Testamento en varios textos. Yo creo que esos dos elementos funcionan. Yo creo que lo que resulta problemático en este argumento es que la presentación en términos de la redacción en el primero y segundo verso hace referencia a la encarnación de Jesús en María. O sea, es una fotografía de la encarnación, no de la muerte. No está después, sino es toda la presentación en ese texto habla de la encarnación. Entonces, por eso Sí, es no que... decimos que sea la muerte, ¿eh? Lo que dice es, apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol. Hay algo que creo que usted y yo podemos estar de acuerdo, Ujú. y es que la Virgen María está en el cielo. Yo creo que, más bien dicho, no creo que usted pueda negar eso, ni tampoco que alguna persona que sea cristiana la pueda negar, ni Lutero lo negaba. Ahora, el tema de la Asunción, también podemos decir esto, ¿no? Santos padres como San Máximo el Confesor, por ejemplo, que es del siglo IV, ya hablaban de esta verdad, digamos, ¿no? No era dogma en ese momento, pero estaba Ujú. San Máximo el Confesor y también San Epifanio, por ejemplo, que es citado por San Francisco de Sales en The Catholic Controversy, o sea, la controversia católica. Es decir, hay realmente santos padres que han hablado de este tema, está este texto bíblico, y después lo que hay que decir es, acá siempre, yo creo que toda discusión sobre la escritura siempre nos lleva a la misma discusión, ¿no? Que es quién tiene autoridad para interpretar la escritura. Es siempre o sea, yo muchas veces le digo a los protestantes y a los evangélicos, si no resolvemos ese tema, siempre va a haber uno que va a decir, bueno, se interpreta de esta manera, se interpreta de esta otra, pero no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque usted imagínese, los pentecostales y los bautistas dicen que no hay que bautizar a los niños. En cambio, los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, los católicos decimos que sí. O, por ejemplo, testigos de Jehová y mormones dicen que son para cristianos, no son propiamente cristianos, dicen que Cristo no es Dios. Todos nos basamos en la Escritura y todos nos basamos en la palabra de Dios, pero ¿quién tiene razón? Entonces siempre todo retorna a ese tema, ¿no? Yo, por ejemplo, con usted estoy abierto a conversar el tema de la Asunción, el tema de la Inmaculada, no hay ningún problema, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo en las interpretaciones bíblicas, porque siempre, digamos, lo que tenemos que resolver es la autoridad que se tiene para poder interpretar la Biblia. Y acá me parece que es el punto central de la discusión entre católicos y protestantes o cristianos de otra denominación, ¿no? Pero estos son los argumentos para defender la asunción de la Santísima Virgen María. Si usted dice son pocos, bueno, ¿en qué otra parte de la escritura sale, por ejemplo, el verbo se hizo carne? Sale solamente en el prólogo de San Juan. Después, obviamente, hay un montón de otros textos de interpretación, pero tampoco está dicho que de un solo pasaje bíblico no se pueda sacar doctrina, ¿no? Sí, 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 lo entiendo, padre. Muchas gracias. Yo creo que lo que resulta problemático, como lo veo, el, ese libro del Apocalipsis relata cuándo sucede la primera resurrección en el capítulo 20, Uh-huh. y hace referencia a lo que siempre habló Jesús del juicio final con la segunda resurrección. Entonces, esa primera resurrección sucede al final de la persecución de los cristianos. Creo que la misma posición de la Iglesia Católica, que es cuando todas las personas subieron como los santos en ese momento, que históricamente hace referencia al emperador romano, el último que persiguió a los cristianos, Diocleciano,
311 después de Cristo. Sí, igual, ¿qué tiene que ver la resurrección ahí? Perdón. Yo lo Con relaciono, Diocleciano. sí, bueno, gracias. O sea, yo lo relaciono en el sentido que si la Biblia me está mostrando que la forma de llegar al cielo es morimos y luego resucitamos, y nos está mostrando cuál es el orden. Hay un principio. Una Si pregunta hubiera, para usted. sí, cuénteme. Elías, por ejemplo, ¿murió? Elías no murió. Entonces, Entonces, ¿siempre se permítame. tiene que morir o hay excepciones? No hay excepciones, siempre se tiene que morir. ¿Y por qué Elías no murió? Elías murió, No aparece que haya muerto Elías. ¿no? Si vamos a Elías está en 2 Reyes 2, Pero cuando en fue algún Jehová. momento dice que murió. Le puedo mostrar que cuando la gente Muéstramelo, dice que subió, ¿cómo? muéstrame dónde dice que murió, no que subió, que murió. ¿Dónde aparece la palabra muerte? No, pero lo que Porque pasa es que no podía. son dos cosas distintas, por ejemplo, el subir al cielo en una Sí, carroza de oro, sí, que, por ejemplo, morir. No no, necesariamente se tiene que morir para subir al cielo. por eso, o Con esto lo que le quiero decir es que hay excepciones. Está Elías, está Enoc, por ejemplo, y después pero, está el tema de, por ejemplo, el tema de que también la escritura habla de la resurrección de Lázaro, que obviamente después Lázaro volvió a morir, pero hubo otros que resucitaron de manera milagrosa en ese momento, la hija de Jairo, Lázaro, y después volvieron a morir, o sea, como que no se cumple la misma regla con todos. Pero de vuelta, no, le bueno, vuelvo a repetir lo siguiente. Estamos ante un tema de interpretación bíblica. Usted sí, está interpretando la Biblia, no está, más bien dicho, así como usted la interpreta como usted la interpreta, yo puedo tener otras interpretaciones, pero ¿quién de los dos tiene razón? cierto, no, pero yo creo que por eso iba al punto de la resurrección de Apocalipsis, porque en el sentido cuando la definición de resurrección no es morirse, levantarse, la resurrección es de muerte ir a la presencia del Señor, con Dios. O ¿Qué sea, es el capítulo del destino. Apocalipsis? ¿Cómo? ¿Qué capítulo del Apocalipsis me lo... El 20, capítulo 20. Vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Denme un segundito Sí, que tranquilo. lo busco. Acá lo encontré, acá lo encontré. Vamos a ponerlo, el capítulo 20, usted dice sobre la resurrección. A ver qué dice el capítulo 20. Sí, vamos si le cabe, no sé si le caben varios versos ahí, padre. Puede colocar del 4 al 6. Del 4 al 6, sí. Dice, entonces vi unos tronos y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, y los demás muertos no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos 1000 años. Felices y santos los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante 1000 años. Bueno, sí, pero acá no dice nada de que la Virgen, por ejemplo, no fue asunta al cielo. Sí, precisamente a eso me refiero. Sí. La primera resurrección tiene que ver con los santos, y los santos fueron los que sufrieron la persecución de los cristianos.
y sucedió solo hacia el año 311 después de Cristo. No ¿Cómo lo sucedió antes. sabe eso? No dice acá no dice en la escritura que eso es así. Esa es su interpretación, mi amigo. Yo creo que la Iglesia Católica tiene la misma interpretación, que No, hay discusión sobre este texto. Algunos dicen que esos 1000 años ya pasaron, por ejemplo, que fueron no, los 1000 no, años, pero es su interpretación al respecto, no necesariamente es lo de Diocleciano. Este texto es oscuro. No hay, lo que nosotros creemos es que va a haber un juicio final donde va a estar la resurrección de todos los muertos, algunos para la salvación y otros para la condenación. Pero ve como todo es cuestión de interpretar la Biblia, pero yo le pregunto en cuanto tal, ¿quién tiene la recta interpretación de la Escritura? ¿Quién la tiene? yo creo que no sabemos. No sabemos, pero No entonces, sabemos. Lo que, la promesa de Cristo no se cumplió. no, Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, yo les enviaré el Espíritu Santo. ¿Cómo que no podemos saber quién interpreta la Biblia? Por ejemplo, ¿cómo es que Cristo le dice a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza? ¿Cómo es posible que prometió el Espíritu Santo y prometió la unidad y no sabemos quién tiene la recta interpretación de la Biblia? Porque es un caos. Si usted realmente dice que nadie tiene la recta interpretación de la Biblia, estamos fritos entonces, porque significa que las palabras de Cristo no se cumplieron. no, yo no creo, porque de hecho cuando uno mira a Pablo en 1 de Corintias 13:12, dice que nosotros conocemos todo en parte, o sea, nosotros no vamos a conocer todo. No estamos aquí para conocer todo. Yo creo que los esenciales lo conocemos. Por ejemplo, si leemos la Biblia. ¿Quién determina qué es esencial y quién no? ¿Cómo? ¿Quién determina qué es esencial y qué es esencial? ¿Lo determina usted? Esa es mi pregunta. Lo esencial. ¿Quién lo determina? No, yo creo que está escrito. O sea, si por ejemplo decimos cuál es la esencial. Por ejemplo, Es un argumento circular. Usted dice, está escrito porque lo interpreto yo y porque es mi interpretación, pero es un argumento en torno a usted, digamos, ¿no? A ver si me explico. Quiero tratar de explicarme bien. Hay miles de denominaciones cristianas, hay miles de cristianos, y cada denominación dice A o Z o B o X y no nos ponemos de acuerdo. Y es caótico todo esto. O sea, no podemos tener razón todos al mismo tiempo cuando hay cosas contradictorias, porque una de dos, o Dios está mintiendo y eso no es posible, o estamos mintiendo nosotros. No pueden tener razón los testigos de Jehová cuando dicen que Cristo no es Dios, y no podemos tener razón nosotros al mismo tiempo que decimos que Cristo es Dios. No puede tener razón, por ejemplo, el bautista que dice que no hay que bautizar a los niños, y al mismo tiempo tener razón el luterano que dice que hay que bautizarlos. Uno de los dos se equivoca, uno de los dos interpreta mal la Escritura. ¿Cómo sabemos quién tiene razón con todo este caos que estamos viviendo? Sí, o sea, yo creo que esos elementos serían más secundarios que elementos primarios. Por ejemplo, yo diría, si tuviera 5 minutos, se encuentra una persona en el aeropuerto y tiene 5 minutos para decirle qué es lo esencial. Esa persona no conoce nada de Jesús. ¿Qué escogería uno? ¿Cuál sería lo esencial? ¿Cuál sería esa cápsula que uno quería transmitirle a esa persona que no conoce a Jesús? Yo creo. Para usted va a ser distinto lo esencial que para mí. Y para un testigo de Jehová va a ser distinto que, por ejemplo, para un mormón. Y que para un mormón va a ser distinto para un luterano. El problema permanece igual, mi amigo. Acá hay un problema de base. Voy a preguntarle esto como para justamente ordenar nuestro razonamiento. ¿Qué salió primero, la Biblia o la iglesia? O sea, todo depende de cómo escribimos la Biblia. Si la Biblia es el relato de la palabra de Dios, que es verbal, no escrita, o sea, salió primero la palabra de Dios. A ver. Y luego salió Jesús y llamó a los apóstoles. Entonces, ¿quién llegó primero? A ver, Jesús. Vamos de vuelta. Cuando decidieron, por ejemplo, no circuncidar a los gentiles que venían a los paganos que se hacían cristianos, el libro de Josué
dice que hay que circuncidar a todos los que pertenezcan al pueblo elegido. En ese momento no había una clara distinción del judaísmo y del cristianismo. Cuando decidieron no circuncidar a los gentiles que se hacían cristianos, ¿en qué se basaron? ¿En la escritura? No, no se basaron en la escritura, porque si se hubieran basado en la escritura, hubieran seguido lo que le decían las de la ley de Moisés y los hubieran circuncidado. Ahí quiero llegar. ¿Quién decidió que no había que circuncidar a los gentiles que se hacían cristianos? No lo decidió la escritura, ya lo dijo. ¿Quién lo decidió? Sí, en ese momento lo decidieron los apóstoles y los ancianos reunidos. ¿Reunidos en qué? Va por buen camino acá, Jairo. Ya, sí. ¿Me quieres decir que como iglesia? ¿Quieres que te diga que como iglesia? Puedo decirlo como iglesia. Si es reunidos en concilio. Ese fue el concilio de Jerusalén. Justamente se reunieron los apóstoles. Por ejemplo, otro ejemplo en la historia de la iglesia. Usted mencionó a Diocleciano. Cuando se decidió que Arrio estaba equivocado, ¿se fue a la escritura o se hizo lo mismo que hicieron los apóstoles? O sea, ¿qué fue lo que se hizo? Usted dijo bien recién, ¿no? Se reunieron los apóstoles, se reunieron los presbíteros. Ahora, en el caso de Arrio, que fue condenado por negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo fue? ¿Fueron a la escritura o fueron al concilio? Bueno, no conocería los detalles, pero creo que parte del testimonio de los mismos apóstoles, el testimonio de los apóstoles era transmitir las mismas palabras de Cristo, no diferente, no generar sus propias palabras, sino transmitirlas. Y muy seguramente... La pregunta es concreta. ¿Cómo se definió el dogma de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre? Que esto se definió en el 325. ¿Cómo fue? ¿Fue por la Biblia o fue por el concilio? Yo creo que por la Biblia. Yo creo que fue por la Biblia. Pero no había Biblia. Si no había Biblia, mi amigo. No había Biblia. El primero que presenta un canon bíblico del Nuevo Testamento, el primero, es San Atanasio, y San Atanasio excluye el libro de Esther. Entonces, en el 325 no tenían un canon bíblico del Nuevo Testamento. No fueron a la Biblia, fueron al concilio. O sea, fue el concilio de Nicea, aceptado por la gran mayoría de los cristianos, que declaró que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Con esto lo que le estoy diciendo es, la Biblia sale de la iglesia, y no al revés, no la iglesia de la Biblia. Porque cuando en el 382, Sínodo de Roma, se formó el canon bíblico, nosotros ya teníamos la iglesia de Roma, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Constantinopla, estaban, digamos, varias iglesias, ¿no? Lo mismo estaba, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Entonces, es al revés, es la Biblia sale de la iglesia y no la iglesia de la Biblia. ¿Me explico? Con esto no estoy diciendo que la Biblia no sea palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando usted empieza a dar vueltas con, bueno, tal pasaje, tal otro, yo me pregunto, ¿y por qué no vamos a lo que dice la iglesia mejor? ¿No es más fácil? Yo creo que lo que es importante entender es que en cualquiera de estos concilios, las palabras que utilizaron en Hechos 15, que acabamos de salir, el concilio de Jerusalén, es basado en lo que ellos recibieron de Jesús. Ese testimonio que recibieron de Jesús es el criterio para ellos establecer qué había de definirse. Pero pero el testimonio, Jesús no les dijo que no había que circuncidar a los primeros cristianos. No les dijo eso Jesús. De hecho, si se los hubiese dicho, no se hubiesen puesto a discutir. Usted discute lo que ya sabe, no lo discute. Directamente usted dice, no, esto ya nos lo dijo el Señor, es bien claro. Tuvieron que deliberar, y después de deliberación fue que tomaron esa decisión de no circuncidar y dijeron, bueno, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros que no vamos a circuncidar,
Pero fue un concilio, como fue un concilio quien definió que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como fue un concilio quien definió el canon bíblico tal cual lo tenemos ahora. Ojo, le quiero hacer una aclaración, porque acá también muchos pueden equivocarse. Nosotros no decimos que la Biblia es inspirada porque lo dice la Iglesia. No lo decimos eso. No lo diríamos nunca. De hecho, el documento Filius Deus del Concilio Vaticano II dice claramente que la Biblia es inspirada no porque lo diga la Iglesia, sino porque la Iglesia lo recibió así de parte de Dios, o sea, fue por parte del Espíritu Santo. El tema es el reconocimiento de la Biblia. Hoy usted parte de la Biblia ya reconocida. El reconocimiento lo hizo la Iglesia Católica. Sin la Iglesia Católica usted no tendría el canon bíblico, porque no tendría alguien que lo pudiese reconocer. Ahí está el punto. Y como la Iglesia pudo reconocer el canon bíblico, la Iglesia puede reconocer la verdadera interpretación de la Escritura. Por algo Cristo le dice a los apóstoles: quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. ¿Me explico? Si no, usted me cae bien, Jairo, le aclaro que usted me parece muy buena persona. Usted me cae muy bien, pastor. No, le agradezco. Pero sí, el punto está que la discusión siempre con hermanos evangélicos y hermanos cristianos, yo creo que todo se reduce a la sola Escritura por este motivo. Yo estoy abierto a discutir el purgatorio, discutir Inmaculada Concepción, la Asunción. El punto que para mí me parece que es muy oscuro es: usted me va a dar una interpretación y yo le voy a dar otra. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Bueno, tenemos que ver quién tiene autoridad para interpretar la Biblia. Ese es el punto que yo le hago a usted hoy, ¿no? Sí. O sea, volviendo al tema que iniciamos con lo de la Asunción, usted me preguntaba si había muerto Elías o Enoc. ¿Murieron o no? Sí, yo diría, o sea, la Biblia dice que todos mueren. Pero entonces, ¿le creo la palabra de Dios o no le creo? Pero dice que murió Elías, muéstremelo, por favor. ¿Dónde dice que murió Elías? ¿Dónde dice que murió Pablo? No, bueno, no tiene nada. Bueno, Pedro? Justamente eso es más a favor mío que a favor suyo. Yo le puedo decir, ¿no? Le puedo responder de esta manera. ¿Dónde dice la Biblia que María no es asunta al cielo? Yo le devuelvo la pelota. ¿Dónde dice que María no es inmaculada? Porque ahí hay una cuestión de interpretación. Si vamos a ser literalistas, interpretemos todo literalmente. Ahora, si hay una interpretación, busquemos quién tiene la autoridad para interpretar la Biblia. Y la autoridad no la tiene ni usted ni yo, mi amigo. Hasta donde yo sé, la Biblia nos dice que la tiene la Iglesia. De hecho, 1 Timoteo 3:15 dice que la Iglesia es piedra, es columna y fundamento de la verdad. Ahí está el punto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la pregunta sería, si la Biblia dice que todos mueren, ¿por qué estaría buscando que diga lo contrario? O sea, si Dios en una parte nos dice todos mueren, ¿por qué estoy diciendo, no todos mueren? ¿Por qué quiero contradecir a Dios? Una pregunta, amigo. La Biblia dice, Dios desplegó la fuerza de su brazo. Ahora, ¿Dios tiene brazo? Ese pasaje en poesía. Ajá, pero vio que no es literal, ¿no? Vio que no es literal. No. O Dios, por ejemplo, que se paseaba por el jardín. ¿Se pasea Dios? ¿Tiene piernas Dios? No, es un antropomorfismo. Que todos mueren, obviamente que todos mueren, eso es lo normal. Pero usted le va a decir a Dios cuándo hacer excepciones y cuándo no hacer excepciones. De Elías no dice que murió, por ejemplo. O por ejemplo, todos mueren, pero sin embargo no todos resucitan. ¿Dónde usted encuentra gente que resucita todos los días? No, y sin embargo la hija de Jairo resucitó, y sin embargo Lázaro resucitó. Digamos que ese argumento no va, me parece, ¿no? Le vuelvo a repetir, me parece a mí que estamos yendo con argumentos circulares. La pregunta acá, y esta se la dejo a usted, es: ¿usted con qué autoridad interpreta la Biblia?
si justamente usted tiene una interpretación tan distinta del resto de los cristianos? ¿Y quién tiene razón? Yo me quedo con aquellos que en los concilios definieron verdades según el Espíritu Santo. Jerusalén, Nicea, en definitiva, concilio sínodo de Roma, Cartago y Hipona, que formaron el canon bíblico, que son concilios católicos, al fin y al cabo. Sí, yo creo que, por ejemplo, si miramos el primer concilio en Hechos, el concilio de Jerusalén, que los judíos mantuvieron sus mismas tradiciones. O sea, si uno dijera, o sea, cualquier otro que hubiera sido judío iba a circuncidar de ahí en adelante. Pero sabemos que esto cambió porque no estamos bajo la ley, entonces los judíos ya no tenían que circuncidar en un momento dado. Entonces, ese resultado de esa evaluación, de ese concilio, fue oportuno en ese momento, pero no era verdadero hacia adelante. O sea, era aceptable en ese momento, pero hacia adelante no iba a funcionar porque sabemos por las cartas de Pablo que ya no hay que circuncidarse, que simplemente estamos en Cristo, que no estamos bajo la ley. Entonces, ese tipo de dictamen que se dio allá es importante temporalmente, pero está sujeto a cambio, porque no ¿Usted tiene sola error. escritura, Jairo? ¿Cómo? ¿Usted sola escritura? Yo creo que uno tiene todos los esenciales ahí en la escritura, sí. Sí. O sea, es sola escritura, según usted. Sí, o Mi sea, pregunta, yo mi creo que pregunta es, no ¿usted considera bueno, que haya que guiarse solo por la escritura? yo creo que hoy en día tenemos bastantes elementos para guiarnos sobre la escritura. Y yo diría que en términos de, bueno, o sea, hay denominaciones que ya se salen de los conceptos básicos que muchos compartimos. Pero Estoy yo creo tratando de que, entenderlo, porque ¿sabe qué? Me habla de que la circuncisión, que bueno, que lo deliberaron y que... Pero no estaba en la escritura, que no había que circuncidarse. No se basaron en la escritura. Usted mismo me lo dijo hace un ratito. sí, no, Entonces, si no se basaron en la escritura, ya el principio de sola escritura, chao, no nos tenemos que guiar solo por la escritura. Ahora, si usted es sola escritura, tiene que atenerse solo a la escritura. Tuvieron que haberse basado en la escritura para tomar esa decisión, pero usted me dice que no. Entonces, si no hay que guiarse por la sola escritura, ¿por qué no nos podemos guiar, por ejemplo, por la iglesia? Le pregunto, ¿por qué nos guiamos por la iglesia en ese momento, en el concilio de Jerusalén, en el concilio de Nicea, y hoy la iglesia la descartamos? ¿Por qué es eso? yo creo, no, yo no creo que es totalmente deshacerse del lado de la iglesia. Yo creo que la iglesia tuvo un papel porque por eso estamos aquí donde estamos. Entonces, yo creo que tiene un papel. Yo creo que lo que veo es que el punto estándar de referencia está en la escritura. Los apóstoles tenían que seguir la palabra de Dios, que era en ese momento verbal, sí, pero hoy en día, porque la revelación apostólica ya fue definida, sabemos que está escrito lo que antes era verbal. Y durante mucho tiempo estaban repitiendo uno u otros con base a qué, a lo que habían escuchado del testimonio de Jesús. Pero ¿Lo sí, conocían pero todo? no me respondió no me respondió la pregunta, porque justamente usted me dice, bueno, ahora tenemos la escritura, esto y lo otro. Eso lo sabemos, pero usted está pintando un círculo en la flecha ya clavada. Ese es el punto, ¿no? La escritura la tenemos porque alguien la reconoció, empezando por ahí. Pero, por ejemplo, vamos a la escritura misma. ¿Cómo sabemos en la escritura que Cristo habla de la cátedra de Moisés, por ejemplo, ¿no? La cátedra de Moisés. ¿Se acuerda de eso? Sí. ¿Dónde dice la escritura, dónde habla la escritura del Antiguo Testamento? ¿Dónde se habla de la cátedra de Moisés? O sea, si recuerdo bien, hace referencia al rol, Sí, no pero al documento.
La cátedra de Moisés, esa Sí, referencia expresión. a cuando a los ¿De dónde, fariseos de cuando dónde, hablaban. de dónde viene esa cátedra de Moisés? Ese era el rol que tenían los fariseos de traer la palabra del Antiguo Testamento a los israelitas. Jairo, pero ¿en qué parte del Antiguo Testamento habla de la cátedra de Moisés? Ah, En sí, ninguna, no la va a no sé, encontrar sí, nunca. sí, no No la viene va a a mi mente. encontrar nunca porque la No, va a encontrar en la Mishnah, en la tradición mosaica, lo cual quiere decir que Cristo no rechazaba todas las tradiciones. Con la cátedra de Moisés, Cristo decía claramente: hagan todo lo que los fariseos les digan, pero no sean como ellos. Ellos justamente se sientan en la cátedra de Moisés. Hagan todo lo que ellos digan, pero no sean como ellos. Ve como, por ejemplo, la escritura habla de la iglesia, la escritura habla de la tradición. O sea, no es solamente la escritura, no es solamente la tradición, es también la iglesia, y eso en la misma escritura uno lo puede encontrar. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Moisés escribió el Pentateuco? No lo podríamos saber si no fuese por una tradición oral, porque que Moisés haya escrito el Pentateuco, eso se supo después, o sea, lo sabían los judíos de aquel tiempo, pero recién después dijeron, bueno, acá esto determinamos que lo escribió Moisés, etcétera, etcétera. Se sabe por una tradición oral. Entonces, lo que le quiero decir, mi amigo, es que usted me viene con la escritura y yo le digo, no hay que guiarse solo por la escritura. La escritura tiene un intérprete y ese intérprete es la iglesia, como aparece en 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. De hecho, si la iglesia fue la que en el concilio de Jerusalén, por ejemplo, dijo que no había que circuncidar a los gentiles, que se hacían cristianos, si la iglesia determinó que la divinidad de Cristo, Cristo es Dios y hombre en el concilio de Nicea, si en el sínodo de Roma, si en Hipona, si en Cartago, si la iglesia descubrió el canon bíblico, ¿qué quiere que le diga? Yo prefiero creerle a la iglesia. No le creo a una persona que entra acá y me dice, bueno, esto se interpreta así, esto se interpreta así. ¿Sabe por qué? Porque la escritura me dice que la iglesia no se equivoca. En cambio, usted se puede equivocar. Yo me puedo equivocar. La iglesia no. ¿Por qué dices que la iglesia no se equivoca? No se equivoca por la promesa de Jesucristo, que justamente Cristo en Mateo 16:18 le dice al mismo Pedro, todo lo que ates en el cielo, todo lo que ates en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y sabe qué? La iglesia, me refiero en doctrina dogmática, no puede equivocarse, justamente porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. Mire, todas estas preguntas que yo le hice al inicio sobre, por ejemplo, las 10.000 denominaciones que hay y que cada uno dice, cada uno es un papa en su propia iglesia. Por ejemplo, Lutero en su momento, en su carta a los cristianos de Amberes, dijo, unos dicen que Cristo es Dios, otros dicen que no, unos dicen que hay que bautizar a los niños, otros no. Hay tantas opiniones como cabezas, eso lo dijo Lutero mismo. ¿Sabe cuál es el problema con eso? Que justamente al separarse de la iglesia fundada por Jesucristo, cada uno cae en su propia opinión. Y por eso cada uno cae en su propio juicio, no en el juicio infalible que Cristo le concedió a la iglesia. Cristo dijo claramente a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Eso está en la escritura también. Y tiene que ser así por un simple hecho, Jairo, que si no tenemos una iglesia infalible, que realmente, inspirada por el Espíritu Santo, defina doctrina, caemos en este caos teológico y en este caos que tenemos acá actualmente, que cada pastor es un papa en su propia iglesia. Usted lo ve con las distintas interpretaciones que hay, ¿no? Sí, yo creo que volveré, bueno, o sea, con algunas excepciones, yo creo que en términos de los conceptos generales, yo creo que hay una unidad en términos de creer en Jesús que nos va a salvar, que murió, que resucitó, que es Dios. Esos los conceptos básicos. Cuando uno iba a la cápsula, cuando uno Corintios 15, ¿dónde está la esencia?
de cuál es el evangelio. El problema está que el problema está quién determina qué es esencial y qué no es esencial. Porque, como le dije al inicio, ¿no? Lo que es esencial para usted no es esencial para otro cristiano. En realidad tiene que haber alguien que determina qué cosa es esencial y qué no. Por ejemplo, ¿por qué Juan podía decir que había herejes en la iglesia? ¿Por qué Pablo podía llamar herejes? Bueno, porque había justamente una iglesia que determinaba cuál era la doctrina correcta y cuál no la era. Si no, no se podía llamar hereje a nadie. O sea, ¿quién tiene autoridad para llamar hereje a otro si realmente todos pensamos cosas distintas y no hay una autoridad que determine qué cosa es herejía y qué cosa no es herejía? Pero bueno, como le digo, yo prefiero creerle a la iglesia que Cristo mismo fundó, creerle a la iglesia católica, que fue la que justamente reconoció el canon bíblico tal cual lo tenemos ahora. ¿Sabe qué? Vamos ya 45 minutos. Sí, que se pasa el tiempo con usted, padre. O sea, una charla muy amena. Lo que le quiero decir, lo quiero invitar también, si quiere, lo puedo invitar. Este martes recibo no católicos, o sea, un martes recibo católicos y otro martes recibo no católicos. Perfecto. Usted está invitado este martes para seguir la conversación. Listo. Pero quiero que me resuelva este problema. ¿A quién le creemos? Eso es lo que quiero que usted me resuelva. Si me quería decir algo ahora. Sí, quería dejarle en la misma pregunta que decía. Si está en un aeropuerto, reconoce una persona que no conoce a Jesús, tiene un par de minutos, ¿qué le haría en un par de minutos? Yo le diría lo que dice Jesucristo. Yo le diría lo siguiente a esta persona, ¿no? Cree en Jesucristo y en su iglesia. Eso es lo que le diría, ¿no? Porque quien cree en la iglesia cree en Jesucristo y quien cree en Jesucristo cree en la iglesia. Esto es lo que yo le diría. Pero bueno, Jairo. Gracias, mucho gusto, padre. Gracias, usted es muy amable. Yo le agradezco muchísimo por haber entrado y es siempre bienvenido. Lo espero este martes si desea seguir conversando. Oh, absolutamente. Y me encomiendo a sus oraciones también y yo rezo por usted. Yo también rezo por usted, padre. Que Dios le bendiga. Igualmente, ¿eh? Chao, chao. Chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un superchat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.